4:46. Muy buenas tardes, jóvenes, en este encuentro juvenil. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde para continuar compartiendo unos momentos de compañerismo espiritual alrededor de la palabra de Dios. Para esta ocasión leemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos 25 en adelante, donde nos dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El misterio de la venida del reino de Dios. El misterio de la venida del reino es el misterio contenido en esta parábola de la higuera y en las demás profecías dadas por Cristo para el fin del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cristo nos habló en otros lugares acerca de la venida del reino de Dios, y por ejemplo en San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Encontramos que la promesa de Cristo para algunos de los que estaban allí, de no ver muerte hasta no ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino, fue cumplida en el monte de la transfiguración, donde Cristo les mostró en esa visión la venida
del Hijo del Hombre en su reino. Ellos vieron la venida del reino de Dios con Jesús, Moisés y Elías. Ellos vieron en la venida del reino de Dios el Hijo del Hombre con sus ángeles, o sea, Jesucristo con Moisés y Elías. Porque ese es el orden de la venida del reino de Dios a la tierra en el día postrero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, para así el reino de Dios ser restaurado en la tierra en medio del pueblo hebreo en el día postrero. Y por esa causa es que la venida del Hijo del Hombre a su iglesia y en su iglesia es señalada para el día postrero. La venida del Hijo del Hombre en su reino, manifestando los ministerios de Moisés, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, es la promesa más grande que tiene la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero. Esta es la promesa con la cual los escogidos serán llamados y juntados, y luego los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Con el cumplimiento de esa promesa en el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo entra al ciclo divino de restauración, en donde serán restaurados todos los miembros del cuerpo místico de Cristo a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y de esto nos habló también el apóstol San Pedro en su primer mensaje. Vamos a ver en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Nos dice así. Este fue el segundo mensaje más bien de San Pedro, donde dice en el capítulo 3, verso 18 en adelante, o 19 en adelante, hablando acerca de Cristo, el autor de la vida. Veamos lo que dice aquí. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esto es, mataron a Cristo, pero ha sido por ignorancia de ustedes y de vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, o de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, para la restauración de todas las cosas que Adán y Eva perdieron en la caída, se requiere la venida del reino de Dios, y se requiere el Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles en su reino. Encontramos que la venida del Hijo del Hombre en su reino es la venida de Jesucristo con sus ángeles y a su iglesia en el día postrero. Es la venida de Jesucristo en Espíritu Santo con sus ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, manifestándolos en su ángel mensajero, el ángel mensajero enviado por Jesucristo en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Cristo dijo: cuando ustedes vean estas cosas suceder, estas señales en el cielo, y la higuera reverdecer, la higuera es el pueblo hebreo, ustedes levanten vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es nuestra redención? La redención nuestra para el día postrero es la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, que resucitarán en el día postrero en cuerpos eternos para estar con nosotros en este día postrero, en este séptimo milenio, y no ver muerte nunca más. Vivirán eternamente con
un cuerpo jovencito que estará representando por toda la eternidad, de 18 a 21 años de edad. Le pasarán 1000 años y se verá en el espejo y dirá, pero si estoy igualito a como estaba cuando recibí este cuerpo. Y luego se mirará cuando haya pasado 1.000.000 de años y dirá, pero si estoy igual a como estaba cuando recibí este cuerpo. Y pasarán 100 millones de años y se verá en el espejo y dirá la misma cosa. Y le pasarán billones de años y dirá la misma cosa al verse en el espejo. Y no podrá decir otra cosa sino, este sí que es un cuerpo eterno. Ahora podemos ver que el cuerpo terrenal que nosotros tenemos en la actualidad es temporal. Es por un tiempo para que hagamos contacto con la vida eterna, con Jesucristo, en el tiempo que nos toca vivir y en la edad y dispensación que nos corresponde. Y así ser sellados con el sello del Dios vivo, o sea, recibir a Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo y así ser sellados en y para y con vida eterna, en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, entendiendo el programa divino para nuestra vida terrenal en este cuerpo terrenal, podemos ver que no estamos aquí por mera casualidad, ni para perder el tiempo en las cosas terrenales, sino para aprovecharlo bien en las cosas celestiales. Él nos dice, cuando ustedes vean suceder estas cosas, levanten vuestras cabezas al cielo, porque vuestra redención está cerca, o sea, vuestra transformación. Porque nos dice Dios por medio del profeta y apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, hablándonos de nuestra redención, dice, en el verso 14 en adelante dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues estas son las personas que han creído en Cristo como su Salvador y han recibido su Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos y con vida eterna. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es la adopción? Es la redención de nuestro cuerpo. Es nuestra transformación para el día postrero y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Esa es nuestra adopción y esa es nuestra redención y esa es la manifestación de los hijos e hijas de Dios, porque serán resucitados los muertos en Cristo y serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados y ahí estaremos manifestados como hijos e hijas de Dios con cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad. Y esto está prometido para el día postrero, pues Cristo dijo en San Juan capítulo 6 y verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio. Ese es el día del Señor. Ese es el día al cual fue transportado Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 10 al 11, donde él
dice que escuchó una gran voz de trompeta. Leamos lo que él dice que experimentó. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día estaba? En el día del Señor. Y así como para el pueblo hebreo el día del Señor, el día de la semana, señalado como el día del Señor, era el sábado, el séptimo día. Ahora, el día del Señor es, para los seres humanos, el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Y ahora San Juan se encuentra en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea que no es una trompeta, sino es una voz de una persona, pero como de trompeta. O sea que viene dándonos un mensaje. La trompeta habla un mensaje, así como cuando ustedes escuchan una trompeta sonando, está dando un mensaje. Si es en una orquesta, ella está sonando un mensaje o dando un mensaje. Y si es en el ejército, depende cuál sea el sonido que dé, es el mensaje que está dando. Si es un sonido para levantarse, pues las personas que están en el ejército saben que cuando escuchan esa trompeta sonando con ese sonido, saben que es el momento de levantarse. Pero si escuchan esa trompeta sonando con el sonido de acostarse a dormir, es entonces hora de acostarse a dormir. Pero si la escuchan con el sonido de guerra para ir a la batalla, pues es tiempo de estar listos para ir a la batalla. Así que depende del sonido que esté dando la trompeta. Y ahora la trompeta o gran voz de trompeta es la voz de Cristo. Y depende del sonido, la pieza musical que esté tocando o interpretando, es el mensaje que estará dándole a su iglesia. Y ahora para el día postrero, el mensaje prometido es el mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, para darnos la fe, para ser transformados y raptados en este día postrero. Y todo esto corresponde al tiempo de la venida del reino de Dios a la tierra. Y la venida del reino de Dios a la tierra está señalado en el monte de la transfiguración, con Jesucristo con su rostro como el sol. El sol representa a Cristo como rey. Por eso es que Cristo dijo siempre, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y ahora Cristo, en su venida, en su reino, en el día postrero, viene con su rostro como el sol, o sea que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Bien dijo el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 3, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora el sol no tiene alas, el sol literal, pero Jesucristo, el sol de justicia, dijo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles, por lo tanto las alas del sol de justicia son sus ángeles, y sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías para el día postrero, los ministerios de los dos olivos. Y ahora Cristo en su venida con su rostro como el sol, vean ustedes, aparece no solamente en San Mateo capítulo 17, sino que aparece también en Apocalipsis capítulo 1 y versos 13 en adelante, donde dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora aquí nos muestra a Cristo con su rostro como el sol, porque aquí nos está mostrando a Cristo en su venida, en su reino, en el día postrero, o sea, en el 7º milenio. En Apocalipsis capítulo 10 también encontramos la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, con su rostro como el sol. Dice Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo en su reino. Tenía en su diestra, o tenía en su mano, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Por qué clamó como cuando ruge un león? Porque viene como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. No viene como el Cordero de Dios, y no viene como sacerdote, sino que viene como juez de toda la tierra, y viene como rey, rey de reyes y señor de señores. Y clamó a gran voz como ruge un león. Ese clamor de gran voz es el mensaje de la gran voz de trompeta, es el mensaje del evangelio del reino, Cristo dándolo por medio de su ángel mensajero en el día postrero. Dice, sigue diciendo: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La voz de los 7 truenos es la voz de Cristo cuando clama. Es el mensaje del evangelio del reino para el día postrero, revelando el misterio de la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles, como Él lo prometió. Ese es el misterio que los 7 truenos de Apocalipsis dan a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y con la venida de Cristo, en ese Espíritu Santo, en su ángel mensajero, colocando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, los escogidos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, estará viendo la venida del reino de Dios. Ese es el orden de la venida del reino de Dios. Y toda la labor que estará siendo realizada por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero será para la restauración del reino de Dios en la tierra, en medio del pueblo hebreo, para reinar sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Todo lo que Cristo estará realizando en su obra de reclamo en el día postrero está señalado en las profecías de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día postrero, lo cual en el día postrero es cumplido por Cristo en el Espíritu Santo, viniendo en su ángel mensajero y clamando como cuando ruge un león, como cuando ruge un león, o sea, dándonos su mensaje del evangelio del reino y abriéndonos el misterio de la venida del reino de Dios a la tierra en el día postrero. Vean ustedes que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra en carne humana 2000 años atrás, le preguntaron a él cuándo había de venir el reino de Dios. Y nuestro amado Señor Jesucristo les dijo que el reino de Dios estaba en medio de ellos. El reino de Dios estaba en medio de ellos en la persona de Jesús de Nazaret.
porque esa es la forma en que el reino de Dios viene a la tierra. Es la venida del ángel del pacto en carne humana. Y estando en carne humana el ángel del pacto 2000 años atrás, aquí en la tierra, el reino de Dios estaba en la tierra. Pues allí estaba el rey del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios estando en la tierra en aquellos días, fue rechazado por el pueblo hebreo. Si hubiera recibido a Cristo como el rey de Israel, ¿qué hubiera sucedido? El reino de Dios hubiera estado en la tierra establecido en medio del pueblo hebreo y el trono de David hubiera sido restaurado. Cristo se hubiera sentado en el trono de David y el reino de David regresaba restaurado en medio del pueblo hebreo, con Cristo el hijo de David reinando sobre el pueblo hebreo. Y ya todas las naciones de este planeta Tierra, desde cientos de años atrás, estarían bajo ese reino del Mesías, bajo ese reino de Cristo, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Pero se tenía que realizar la obra de redención en la cruz del Calvario, y por eso en algunas ocasiones quisieron tomar a Cristo para coronarlo y colocarlo en el trono de David, pero él huyó de ellos. En una ocasión en que él multiplicó los panes y los peces y dio a comer a miles de personas, hubo personas que pensaron y planearon tomar a Cristo, arrebatar a Cristo y coronarlo como el rey de Israel. Pero él se apartó de ellos y se fue al monte a orar. Y luego le apareció a los discípulos caminando sobre el mar. Ellos pensaron que era un fantasma, pero no era un fantasma. Era Cristo caminando sobre el mar y acercándose a sus discípulos, los cuales estaban bajo una tempestad. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, encontramos la venida de Cristo caminando sobre el mar. Pues aparece con su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto nos muestra que lo que fue visto por los discípulos cuando estaban bajo una tempestad y vieron a Cristo caminando sobre el mar y pensaron que era un fantasma, es lo mismo que pensarán los creyentes en Cristo de todas las agrupaciones religiosas del cristianismo. Pensarán que es un fantasma, pero no será un fantasma. Será el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles en el día postrero. Y aunque piensen en la forma en que pensaron los discípulos de Jesucristo 2000 años atrás, Él continuará caminando sobre el mar y sobre la tierra también, para cumplir el propósito de su venida como el sol de justicia y como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, como Rey de Reyes y Señor de Señores en el día postrero. Ahora, el cumplimiento de estas promesas mesiánicas correspondientes al día postrero serían en forma sencilla, como fueron cumplidas las promesas de la primera venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Vean en la forma tan sencilla en que se cumplió la primera venida del Mesías, que no podían creer que aquel joven carpintero de Nazaret era el Mesías, pero sí era el Mesías. Pero decían de él que era samaritano, que tenía demonios, que era un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras y de toda esa clase de personas de la baja sociedad o
toda esa clase de persona despreciada por los grandes líderes religiosos del pueblo hebreo. También decían que era Belcebú, y que por el dedo de Belcebú, o sea, por el dedo de Belcebú o poder de Belcebú, echaba fuera los demonios. O sea que el concepto que tenían acerca de Jesucristo era el peor de todos los conceptos tenidos acerca de un hombre. Pero sin embargo, ese no era el príncipe de los demonios, ese era el príncipe de paz, ese era el Dios fuerte, el Padre eterno. Era nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora podemos ver que cuando Dios cumple una promesa dispensacional, la persecución es mayor, las críticas son mayores, y una parte de la humanidad se coloca en contra del cumplimiento de esa promesa, y otro grupo se coloca a favor del cumplimiento de esa promesa. Y surge esa lucha en medio de la raza humana. Ahora lo importante es de qué parte usted estaría en el día posterior frente al cumplimiento de la promesa divina de la venida del reino de Dios, con el Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles para pagar a cada cual conforme a sus obras, y para llamar y juntar a sus escogidos con gran voz de trompeta y colocarlos en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino para ser transformados y raptados en el día postrero. Ahora, ¿qué estarán viendo los seres humanos en la venida del reino de Dios? Pues estarán viendo la venida de Moisés por segunda vez, la venida de Elías por qué vez? Por quinta vez, y la venida del Espíritu ministerial de Cristo, o sea, del ministerio de Cristo, por segunda vez. Eso no es otra cosa sino los ministerios de Jesús por segunda vez, de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez, en el ángel del Señor Jesucristo manifestados por Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Eso es lo que está prometido para el día postrero. Y ese era el misterio contenido en el séptimo sello y revelado por los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 y en el día del Señor, en el día postrero o séptimo milenio. Cuando Juan el apóstol escuchó los 7 truenos hablando sus voces, o sea, dando sus mensajes, la revelación contenida en esos truenos y dada era nada menos que la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Era el séptimo sello siendo revelado por la voz de Cristo en el día postrero, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. Cristo nunca antes había clamado como un león, o sea que nunca había hablado como león, sino como cordero en su primera venida, y por medio de los 7 ángeles mensajeros habló como cordero también. Pero para el día postrero, la manifestación de Jesucristo, del Espíritu Santo en su ángel mensajero, es como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, clamando como el león de la tribu de Judá. Nos estará dando el mensaje del evangelio del reino y estará revelándonos el misterio de su venida con sus ángeles en el día postrero, en la venida del reino de Dios a la tierra. En el monte de la transfiguración encontramos el orden de la venida del reino de Dios. Encontramos en el orden de la venida del reino de Dios a los que estarían vivos hasta ver la venida del reino de Dios, que son representados en Pedro, Jacobo y Juan.
los cuales estarán recibiendo la venida del reino de Dios y al Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles. Y estaban viendo a Cristo con su rostro como el sol, porque será como Rey de reyes y Señor de señores, que los escogidos de Dios del día postrero estarán viendo a Jesucristo. Lo estarán viendo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ya no lo estarán viendo como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, porque esa es la manifestación prometida para la venida del Hijo del Hombre en su reino con sus ángeles en el día postrero. Y estarán viendo los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, y estarán viendo el ministerio de Cristo manifestado en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso fue que el apóstol San Juan en Apocalipsis capítulo 19 verso 9 al 10 y Apocalipsis capítulo 22 versos 6 al 10 se postró a los pies del ángel que le mostraba estas cosas, se postró a los pies del ángel del Señor Jesucristo para adorarlo, pero él le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas. Adora a Dios. Ahora podemos ver el por qué Juan quiso adorar al ángel del Señor Jesucristo, pues había visto los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, manifestados en el ángel del Señor Jesucristo. De otra forma no se hubiera postrado a los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque él sabe, Juan sabía, que solamente se podía adorar a los pies del Señor Jesucristo y no a los pies de un mensajero del Señor Jesucristo. Pero él vio a Jesucristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Él vio esa manifestación final de Jesucristo correspondiente al día postrero en la venida del reino de Dios. Pues el reino de Dios entre vosotros está, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cuándo fue que dijo él estas cosas? Las dijo en la primera venida de Cristo. Y para la segunda venida de Cristo, las palabras son las mismas. El reino de Dios entre vosotros está. Y miren la forma en que vendría el reino de Dios: con Moisés manifestado por segunda vez, que es el ministerio de Moisés manifestado en el ángel de Jesucristo por segunda vez, y el ministerio de Elías manifestado por quinta vez en el ángel del Señor Jesucristo, y el ministerio de Jesucristo manifestado en su ángel mensajero por segunda vez. Estos son los ministerios que estarían manifestados en el día postrero en la venida del reino de Dios. Pero miren, con toda esta manifestación en el ángel del Señor Jesucristo, con todo y eso, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es solamente su ángel mensajero enviado en el día postrero para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias y a todas las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder en este día postrero. Y así darle a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo el misterio de la venida del reino de Dios a la tierra. La venida del reino de Dios a la tierra. La venida del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en su reino. En San Marcos nos habla de la venida del reino de Dios y nos dice, vamos a ver, es lo que nos dice aquí en el capítulo 8 verso 38 dice, y capítulo 9 verso 1 dice: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y el capítulo 9 verso 1 dice: también les dijo, de cierto
Os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora encontramos que es para el día postrero en que la iglesia del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios, que es el cuerpo místico de Cristo y templo espiritual de Cristo, viene en poder. Es el día postrero en el cual el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud en su iglesia, y así la iglesia del Señor Jesucristo vendrá en el poder de Jesucristo en toda su plenitud, y los muertos en Cristo serán resucitados, y los que estamos vivos seremos transformados, porque Jesucristo, el Hijo del Hombre, estará en Espíritu Santo manifestado en su iglesia, operando su ministerio, el ministerio de Jesucristo, y operando el ministerio de Moisés, y operando el ministerio de Elías, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, para así traer las bendiciones del cielo a todos los hijos e hijas de Dios en el día postrero, y ser transformados en este día postrero nosotros los que vivimos y los que han partido, ser resucitados en cuerpos eternos. Estamos viviendo ya en el día postrero si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, y por consiguiente estamos viviendo en el tiempo de la venida del reino de Dios, con el Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles en este día postrero. Hemos visto cuál es el misterio de la venida del reino de Dios en el día postrero. Viene como una piedrecita, no cortada de manos como la vio el profeta Daniel en el capítulo 2 y verso 30 al 45, en donde nos muestra este misterio, pues el libro del profeta Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y por eso es que ustedes se encuentran en el libro del profeta Daniel de las mismas cosas y las mismas cosas que encontramos en el libro del Apocalipsis. Lo único es que en el libro del Apocalipsis tenemos más luz de la que hay en el libro del profeta Daniel. Ahora veamos aquí en el capítulo 2 del profeta Daniel, versos, vamos a leer aquí, versos 34 en adelante. Dice: estabas mirando, le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Fueron entonces desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra no cortada de manos es la segunda venida de Cristo, y es la segunda venida de Cristo la que le pone fin al reino de los gentiles, el cual se encuentra en este tiempo final en los pies de hierro y de barro cocido. O sea que el reino de los gentiles se encuentra en el fin. Es el tiempo del fin para el reino de los gentiles, pero es el tiempo para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y ahora nos dice que esta piedra, la segunda venida de Cristo, dice que creció y llenó toda la tierra. Esta piedra es la misma piedra que vino 2000 años atrás. Es Jesucristo, el ángel del pacto, el cual vino como Cordero de Dios 2000 años atrás, y los edificadores desecharon esa piedra angular. Pero ahora esa piedra angular viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y le pone fin al reino de los gentiles. Los habla fuera de existencia y tienen que desintegrarse en el día postrero, y tienen que desaparecer estos reinos gentiles. O sea que el gobierno de los gentiles
el cual en el día postrero estará en los pies de hierro y de barro cocido, lo cual será el imperio o reino de la bestia del anticristo, será desintegrado y desaparecerá. Y todas las naciones que formaron parte del imperio de los gentiles en las diferentes etapas recibirán también el juicio divino. Pues dice que también fue desmenuzado el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y dice que fueron llevados por el viento, se los llevó el viento, como se lleva el tamo del verano, y no quedó de ellos rastro alguno. Así es que las naciones donde se cumplieron esos imperios, como el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, están sentenciados a la destrucción en esta profecía. Y las naciones que estarán teniendo parte en este imperio de la bestia del anticristo en el día postrero, en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, también están sentenciados. Y esta es una sentencia del cielo para todas las naciones que le darán su poder y su autoridad a la bestia, esos 10 reyes que aparecen en la profecía de Daniel y que también aparecen en Apocalipsis capítulo 17. Así es que podemos ver lo que estará sucediendo en el día postrero, en el tiempo de la venida del reino de Dios. En la interpretación que el profeta Daniel le dio a la reina Nabucodonosor, encontramos que él, explicándole la parte de los pies de hierro y de barro cocido, le dijo en el capítulo 2, verso 44 al 45, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Dónde levantará ese reino? Aquí, en la tierra. ¿En qué tiempo? En los días de estos reyes. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí podemos ver que Dios le mostró al profeta Daniel y al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir, o sea, en el día postrero. Le mostró también las diferentes etapas del reino de los gentiles, desde Babilonia, Media y Persia, y Grecia, y luego Roma. Así es que esos lugares recibirán en el día postrero el juicio divino en toda su plenitud, pues en el tiempo pasado solamente han recibido el juicio divino parcialmente, pero están sentenciados a recibir el juicio divino en toda su plenitud que caerá sobre la tierra durante la gran tribulación, en donde la cizaña será quemada, será echada en el horno de fuego y será quemada. Pero el trigo, los hijos del reino, serán transformados y serán colocados en cuerpos eternos y serán llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto el misterio de la venida del reino de Dios. Es la venida de Cristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto, en el día postrero con los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, colocando esos ministerios en su ungido, en el ungido por Cristo, por el Espíritu Santo en el día postrero, por el mensajero
por el ángel mensajero que viene con el sello del Dios vivo, que viene con el Espíritu Santo en el día postrero. Este ángel mensajero es el ángel del Señor Jesucristo, el último profeta mensajero que Dios enviaría a este planeta Tierra, y es un profeta mensajero dispensacional, con el mensaje de la dispensación del reino, que es el mensaje del Evangelio del reino, para abrir una nueva dispensación, la dispensación del reino, para la restauración del reino de Dios en la tierra, y la restauración del reino de David en la tierra, y la restauración del trono de David en medio del pueblo hebreo. Y todos estaremos con Cristo durante el glorioso reino milenial de Cristo, el Hijo de David, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Esto es así porque Él nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha redimido y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra 1000 años y luego por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 1 y versos 4 al 5 nos dice que Él nos ha redimido con su sangre preciosa. Dice, vamos a leer el 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea imperio, o sea, a Él sea el reino, este glorioso imperio de Cristo, por 1000 años y luego por toda la eternidad. Luego Apocalipsis capítulo 5 también nos habla de lo que Cristo ha hecho con su sangre en favor de nosotros. Dice, capítulo 5 verso 8 en adelante dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Estos 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora podemos ver la promesa de Cristo para nosotros estar con Cristo en este glorioso reino milenial, con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno también, y estar allí como reyes y sacerdotes. Así es que si usted no ha tenido una posición muy importante en este planeta Tierra en medio de la raza humana, no se preocupe. En el glorioso reino del Señor Jesucristo, en este glorioso reino milenial, cada uno de ustedes y yo también tendremos la posición de reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 20 verso 4 en adelante nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los que estamos vivos y también los que han partido en las edades pasadas, los cuales resucitarán y se sentarán en esos tronos para juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los muertos
que resucitan en el día postrero en cuerpos eternos son los miembros del cuerpo místico de Cristo. O sea, son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Son los primogénitos, los escogidos de Dios. Y los que serán transformados, estando vivos en el día postrero, serán los escogidos de Dios, que quedarán vivos aquí en la tierra, porque los de las edades pasadas ya han partido. Y el resto de los muertos no resucitará, aunque hayan creído en Cristo como su Salvador. Porque no solamente creen en Cristo como su Salvador los escogidos, los primogénitos, sino que también hay una multitud grande que nadie puede contar, los cuales son personas, o son las personas que han creído en Cristo en este tiempo final en el cual vivimos. Y también hay una multitud de millones de seres humanos que han muerto, pero que han creído en Cristo como su Salvador antes de morir, los cuales están salvos, pero no podrán resucitar en el día posterior, al comienzo del día posterior, para estar en el glorioso reino milenial de Cristo, porque no pertenecen a los primogénitos, a los escogidos de Dios. Y por consiguiente, no tienen la bendición de la primogenitura para obtener la herencia con Cristo, la herencia de Dios, y reinar con Cristo 1000 años, y así heredar el reino con Cristo. Ahora, ellos resucitarán después del glorioso reino milenial, para ir ante la presencia de Jesucristo y su iglesia, sus escogidos, para ser juzgados por todas las cosas que ellos hicieron aquí en la tierra. Y también serán resucitados los pecadores, para ser juzgados por Cristo y su iglesia en el juicio del trono blanco. San Pablo dice: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo y aún juzgarán también a los ángeles caídos, al diablo y todos los ángeles caídos? Los juzgarán Cristo y su iglesia. Ahora podemos ver que unos saldrán condenados y otro grupo de personas saldrán a vida eterna. Entrarán a la vida eterna. Algunos serán aquellos que han perseverado creyendo en Cristo como su Salvador, pero que nunca obtuvieron el nuevo nacimiento, nunca obtuvieron el aceite en sus lámparas, que es el Espíritu Santo, en sus almas, aunque ellos pensaran que lo habían recibido. Y otros son también aquellos que han hecho favores a los escogidos de Dios, de los cuales Cristo dijo: cualquiera que diera un vaso de agua fría o fresca a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Y en San Mateo capítulo 25, Cristo nos muestra este juicio, el cual es cumplido en el tiempo del juicio final, el juicio para las personas como individuos, y también se aplica al juicio sobre las naciones. Y vean ustedes lo que dice aquí. Dice en el capítulo 25, vamos a ver que capítulo 25, verso 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Cuando se hable de todos los santos ángeles con él, se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales son señalados como ángeles, pues Cristo dijo que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios. O sea que
en el nuevo cuerpo no se van a estar llevando a cabo bodas, matrimonios y teniendo hijos, sino que seremos como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. Sigue diciendo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando se refiere a uno de estos mis hermanos más pequeños, se refiere a los miembros del cuerpo místico de Cristo, o sea, a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, nacidos de nuevo, nacidos en el reino de Dios, los cuales son hermanos de nuestro amado Señor Jesucristo. Él dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, porque nuestro hermano mayor es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el principio de la creación de Dios, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14. ¿De qué creación está hablando? La creación de Dios es una nueva raza, la cual comenzó con el segundo Adán, con nuestro amado Señor Jesucristo, y el primero de esa nueva raza es nuestro amado Señor Jesucristo. Y los que a continuación pertenecen a esa raza son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Es una nueva raza que Dios ha estado creando en medio de la raza humana, pero han estado naciendo del cielo, y en el cielo, al recibir a Cristo como su Salvador y recibir su Espíritu Santo, han nacido del cielo, han nacido en la sexta dimensión y han nacido en el cuerpo místico de Cristo, el cual pertenece al cielo, y es una nueva raza la que ha estado naciendo primeramente en la sexta dimensión, primeramente en su cuerpo teofánico, y luego esa nueva creación, que son los miembros del cuerpo místico de Cristo, obtendrán el cuerpo eterno en el día postrero. Los muertos en Cristo resucitarán en esos cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y estará en pie en este planeta Tierra una nueva raza completa, una raza celestial, una raza creada por Dios, una raza no creada o no formada o engendrada de un hombre y de una mujer, sino una raza creada por Dios, por medio del segundo Adán, por medio de nuestro Señor Jesucristo, al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo, y luego en el día postrero recibir el cuerpo eterno que Él nos ha prometido para este tiempo final, el cual recibiremos de un momento a otro, el cual recibiremos en algún momento, en alguno de los años del séptimo milenio. ¿En qué año? Esperen a que los muertos en Cristo resuciten, y entonces nosotros los que vivimos seremos transformados, y verán el calendario
y se darán cuenta en qué año se llevaría a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora podemos ver que la causa de estas otras personas que van al juicio final y son juzgados por Cristo y su iglesia, que son sus santos ángeles, encontramos que habían hecho bien a alguno de los pequeñitos hermanos de Cristo, o sea, alguno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y por consiguiente no perdería la recompensa, o sea que recibiría la recompensa de vida eterna. Esa fue la causa por la cual estas personas recibieron esta bendición. Cristo dijo: cualquiera que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos, a uno de estos mis hermanos pequeñitos, no perderá su recompensa, y su recompensa es vida eterna. Ahora podemos ver cómo será ese juicio delante de Cristo y su iglesia, porque los santos juzgarán al mundo. Y ahora, para los que no hicieron nada en favor de los escogidos de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo, la recompensa será ser echados al castigo, ser echados al lago de fuego. ¿Por qué? Cristo dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Dónde serán echados? ¿Dónde estará el diablo y todos los ángeles caídos que el diablo conquistó? Allí serán echados todos los que no se pusieron de parte de la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo que les tocó vivir. Dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí podemos ver lo que sucederá con los que no ayudaron a la iglesia del Señor Jesucristo, a los escogidos de Dios. Y si así es para estas personas que no ayudaron, ¿cómo será para los que se pusieron en contra y persiguieron a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo? El castigo será mayor. Ahora podemos ver lo que sucederá después del reino milenial. Vendrá el juicio final. Ahora, esta parábola también tiene cumplimiento parcial, en parte, para este tiempo final, en donde Cristo, viniendo en su reino con sus ángeles, o sea, con Moisés y Elías, llamará a juicio a las naciones y traerá el juicio divino sobre las naciones, pero habrá naciones sobre las cuales la misericordia de Dios será extendida, y esas naciones están señaladas en la Escritura para obtener misericordia de parte de Dios. Serán las naciones que estarán ayudando a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Y
Así como en el tiempo de Abraham, cuando Dios fue a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y Gomorra y aquellas ciudades cercanas, porque tenía en Sodoma a su sobrino Lot con la familia de Lot. Le dice Dios, le dice Abraham a Elohim, a Dios, destruirás el justo con el injusto, no haga tal cosa el juez de toda la tierra. Y comenzó a interceder. Y le dijo a Dios, Dios le dijo que no lo haría. Y le dijo a Abraham, si hay 50 justos allí, ¿la destruirás? Dios le dijo, no la destruiré. Abraham le dice, pero quizás falten 5 justos, ¿la destruirás? Dios le dijo, no la destruiré por amor a esos 45 justos que están allí. Pero quizás falten 10 y solamente hay 40 justos allí, ¿la destruirás? Dios le dijo, no la destruiré por amor a esos 40 justos. Y dice Abraham, y si hay solamente 30 justos allí, ¿la destruirás? Dios le dice, no la destruiré por amor a esos 30 justos. Y Abraham le dice, quizás no hay 30 justos, pero ¿qué si hay 20 justos nada más allí? Dios le dice, no la destruiré por amor a esos 20 justos. Y Abraham le dice, no se moleste mi Señor si hablo aún una vez más. Quizás no hay 20 justos allí. ¿Qué si hay solamente 10 justos? Dios le dice, por amor a esos 10 justos, yo no destruiré la ciudad. Y no continuó Abraham intercediendo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Noé solamente hubo 8 personas que creyeron la palabra de Dios, el mensaje de Dios para aquel tiempo, y estaban bajo el sacrificio de aquellos animalitos de sacrificio con sus pecados cubiertos. Y Dios destruyó el mundo antediluviano con 8 personas que hubo en aquel tiempo que estaban bajo el sacrificio que Noé ofrecía a Dios por el pecado. Así es que Abraham no podía seguir bajando, porque ya Abraham sabía que con menos de 10 justos Dios destruyó el mundo antediluviano. Por eso llegó solamente hasta 10. Abraham sabía que si Lot se había multiplicado y tenía su familia con más de 10 personas y que fueran creyentes y que estuvieran bajo el sacrificio de esos animalitos por el pecado, sus pecados estarían cubiertos y por consiguiente eran justos ante la presencia de Dios. Pero también sabía Abraham que si Lot no se había multiplicado y había tenido hijos e hijas, y sus hijos e hijas habían tenido más hijos, y pasaba el número de 10, o a lo menos 10 personas, Abraham sabía que si no había 10 o más personas en la familia de Lot, Sodoma y Gomorra serían destruidas. Pero Dios escuchó la intercesión de Abraham por Lot y envió a los arcángeles Gabriel y Miguel a Lot para sacarlo a él y a su familia de Sodoma, para que no muriera el justo Lot con los injustos que serían destruidos en aquel tiempo. Y ahora podemos ver que los justos no pueden morir bajo el juicio divino que Dios derrama para los injustos de ese tiempo. Y ahora, si hay en la América Latina y el Caribe más de 10 justos, 10, 20, 30, 40, 5 o 50 o más,
10 justos o más, cubiertos por la sangre de Jesucristo y llenos del Espíritu de Cristo, ¿destruirá Dios a la América Latina y al Caribe? Pues estaremos orando a Dios por la América Latina y el Caribe, para que Dios tenga misericordia de la América Latina y al Caribe, y para que Dios le permita entrar al glorioso reino milenial de Cristo, y se llene el glorioso reino milenial de Cristo de latinoamericanos y caribeños, que aunque no sean primogénitos escogidos, por lo menos entren al glorioso reino milenial de Cristo y vivan allí una buena temporada, aunque han de morir después, cuando se les llegue el tiempo de morir, porque durante el reino milenial los únicos que no morirán serán los escogidos de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y 144,000 hebreos que vivirán también eternamente. Y también los santos del Antiguo Testamento que resucitaron, los cuales pues vivirán también sin ver muerte. Así es que habrá un grupo de personas en el reino milenial que no verán muerte nunca, porque ya estarán en cuerpos eternos. Pero hay otras personas que entrarán al glorioso reino milenial estando vivos aquí en la tierra, y cuando se les llegue el tiempo de morir, tienen que morir. Ahora, por eso es que dice el profeta Isaías que el niño morirá de 100 años. O sea que una persona que muere de 100 años todavía es un niño en el reino milenial. ¿Por qué? ¿Cuántos años normalmente vive una persona en la actualidad? Vamos a decir que 70 años. De ahí en adelante se pasa mucho trabajo para vivir el resto de los años que viva la persona. Pero vamos a decir 70 años. En los más fuertes, 80 años. O sea que el que pasa de 70 es porque es una persona fuerte, aunque esté delgada o aunque se vea débil, pero pasó de 70 años. Así que no era tan débil, porque unos que se veían muy fuertes se murieron antes de los 70 años. Y ahora nos dice Dios por medio del profeta Isaías, vamos a ver en el capítulo, vamos a ver qué capítulo es, capítulo 65 y verso 17 al 20 o al 21 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Durante el glorioso reino milenial se estará predicando el evangelio. Se estará predicando el evangelio del reino y se estará proclamando la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Se estará dando a conocer el misterio de la venida del reino de Dios, como ha sido para la dispensación de la gracia, en donde se ha estado dando a conocer el misterio de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios 2000 años atrás, muriendo en la cruz del Calvario. Ese misterio, vean ustedes, por estos 2000 años que han transcurrido, se ha estado predicando, se ha estado dando a conocer, ha estado abierto ese misterio a la humanidad. Y ahora el misterio de la segunda venida de Cristo, durante el glorioso reino milenial de Cristo, estará completamente abierto a la humanidad, y se estará predicando el evangelio del reino en todas las naciones, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es la promesa de Isaías capítulo 11 verso 9 y de Habacuc capítulo 2 y verso 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y
ser llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová es ser llena la tierra o los seres humanos del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora, el niño morirá de 100 años. Si en la actualidad son de 70 a 80 años, los años que una persona normalmente vive, digamos que una persona que vive 80 años, cuando tiene 8 años, tiene solamente una décima parte de su vida vivida. Y una décima parte de 1000, ¿cuánto es? 100. O sea que una persona de 100 años que muera en el reino milenial, muere en el equivalente a la muerte de un niño de 8 años. ¿Por qué? Una persona puede vivir todo el reino milenial. Ahora eso depende de cómo Dios lleva a cabo las cosas en ese reino milenial. Pero no se preocupen por si algunas personas podrán vivir 100 años o 500 años. No se preocupen de eso, porque ustedes no van a morir. Así es que, ¿por qué preocuparse de la muerte en el reino milenial cuando nosotros nos vamos a vivir eternamente en el reino milenial? Viviremos 100 años y luego 100 años más y después 100 años más hasta que lleguemos a 1000 años y después continuaremos viviendo por toda la eternidad, porque ya no seremos mortales sino inmortales. Pero habrá millones de personas en el reino milenial que serán mortales, y durante el reino milenial también esas personas se multiplicarán, tendrán hijos como los tienen en la actualidad, porque la forma de obtener vida eterna y un cuerpo eterno es por medio del nuevo nacimiento. Así es que las personas que no serán parte del cuerpo místico de Cristo, ni de los santos del Antiguo Testamento que resucitaron, ni de los 144,000 hebreos que aparecen en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 10, el resto de las personas serán mortales y tendrán hijos también, pero serán mortales hasta que luego vengan al juicio final, sean juzgados, y los que hicieron bien entren a la vida eterna, y los que hicieron mal sean echados al lago de fuego. Ahora dice que el pecador morirá, o que el pecador será maldito a los 100 años. Dice, y el pecador de 100 años será maldito, porque con 100 años es suficiente para que la persona durante el reino milenial haya recibido el mensaje, haya creído el mensaje, haya creído y perseverado en el mensaje del Evangelio del Reino, creyendo en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, en la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios es el evento que trae a cumplimiento la venida de Jesucristo y del Espíritu Santo en su ángel mensajero, manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y estas son las cosas que la iglesia del Señor Jesucristo estaría recibiendo por medio del mensaje del Evangelio del Reino. Estaría recibiendo este conocimiento, esta revelación en el día postrero, y también durante el reino milenial. Todos los seres humanos que estarán viviendo en ese reino milenial estarán recibiendo esta misma revelación, y ahí estaremos como estamos en la actualidad, llevando el mensaje por todos los lugares. Estaremos también en el reino milenial.
con el mensaje del Evangelio del Reino y ya con el cuerpo eterno. Así es que, para el reino milenial, ya no tendremos limitaciones. Ahora, ¿cómo será? Que llevaremos el mensaje en ese tiempo, ya que es el tiempo de la luna de miel de Cristo con su iglesia. Esperemos que lleguemos a ese tiempo, y mientras llegamos a ese tiempo, trabajemos en el reino de Dios, en este día postrero, en este tiempo final, llevando el mensaje del Evangelio del Reino. Vean, el mensaje del Evangelio del Reino revela el misterio de la venida del reino, revela el misterio de la venida de Cristo con sus ángeles en el día postrero, viniendo en su reino con poder y gran gloria, para la restauración del reino de Dios en la tierra, y para la restauración de cada hijo e hija de Dios a la vida eterna con un cuerpo eterno. El misterio de la venida del reino de Dios. Este misterio sería revelado en el día postrero a los escogidos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Este es el misterio que está escondido bajo el séptimo sello. Este es el misterio del séptimo sello, que sería revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. El misterio de la venida del reino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio del misterio de la venida del reino. Que las bendiciones del reino de Dios, del reino de Cristo, en este día postrero sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches o muy buenas tardes. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde, y hasta una próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios.